Hola, te doy la bienvenida de nuevo a nuestra materia de comunicación oral y escrita. Te recuerdo mi nombre, soy María Guadalupe Caballero Guillén y soy la docente a cargo de esta materia. El día de hoy estaremos platicando acerca de los temas que corresponden a la sesión número 1, específicamente la unidad de aprendizaje número 2. Dentro de esta unidad de aprendizaje estaremos platicando acerca de los diferentes tipos de lenguaje que nosotros encontramos, además de cómo funciona el proceso de comunicación. Espero que todos estos temas que estaremos revisando el día de hoy sean para tu beneficio para poder comunicarte de una manera muy positiva y correcta, de manera principalmente oral. Hoy estaremos platicando acerca del proceso de comunicación. Para empezar, vamos a definir este concepto. ¿Qué es la comunicación? Entendemos el proceso de comunicación como la transmisión de un mensaje desde un emisor hacia un receptor. Hay varios elementos que se ven involucrados dentro de esta parte. Podemos decir que dentro del proceso de comunicación tienen que intervenir 6 elementos. El primero de ellos es el emisor, que es quien envía un mensaje, segundo elemento, hacia el receptor, tercer elemento. Este mensaje que es enviado del emisor al receptor debe ser enviado por medio de un canal, cuarto elemento. Después, debemos de considerar que ambas personas, emisor y receptor, coincidan con el mismo código, que tengan el mismo conocimiento y el mismo significado con respecto a las palabras. Código es el elemento número 5. Y por último, el elemento número 6 es el contexto, es decir, todo lo que está sucediendo alrededor del mensaje que está siendo enviado entre el emisor y el receptor. Es decir, todo el contexto en el que se encuentra cada una de estas personas. El contexto del emisor y el contexto del receptor. Estos elementos del proceso de comunicación tienen directamente relación con las funciones de la lengua que en un momento más revisaremos. Sin embargo, todo este proceso comunicativo es muy importante para la especie humana en general. Cualquiera de nosotros, como seres humanos, tenemos la necesidad de comunicarnos. El proceso en el cual nosotros podemos comunicarnos es, por ejemplo, para poder expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras tristezas, el poder expresar cuando tenemos hambre, cuando estamos aburridos, cuando estamos tristes, si estamos enamorados, cualquier sentimiento que nosotros tengamos, necesitamos del proceso de comunicación para poder expresárselo a una persona. Sin embargo, uno de los axiomas, el axioma número 3 del proceso de comunicación, nos habla de la imposibilidad de no comunicar. Es decir, no es posible no comunicar. En cualquier momento de nuestra vida, aunque decidamos no hablar, estamos comunicando. Por ejemplo, no es necesario que nosotros utilicemos el lenguaje verbal, o sea, el lenguaje que se expresa por medio de palabras, para expresarle a una persona algo, ¿no? A veces, simplemente un gesto hará que nosotros nos comuniquemos. Sin embargo, si yo decido definitivamente no responderle nada a la persona, ni siquiera con un gesto, seguimos comunicando. Por ejemplo, si yo me encuentro con una persona que no me cae bien y me habla, pero yo no quiero responderle y lo ignoro o la ignoro, lo que va a suceder es que, aunque estoy ignorándolo y no le estoy respondiendo, sí estoy comunicando, porque estoy comunicándole entonces que no quiero platicar con él o con ella. En este proceso y bajo este contexto podemos encontrar entonces que hasta cuando estamos dormidos seguimos comunicando. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros durmiendo alguien nos ve y diga, estaba cansado, ¿no? O tenía sueño, quería descansar, estaba aburrido, ¿no? Entonces seguimos comunicando aunque no seamos conscientes de ese proceso comunicativo. De aquí la importancia de que entonces cuando nos comunicamos, debemos de tomar en consideración a todos los elementos que pueden verse involucrados. La idea aquí es que la comunicación empieza como este proceso de la transmisión de un mensaje. Pero imagínense la importancia tan grande que tiene que tener el proceso de armar este mensaje con el cual quiero comunicarme.
Suponiendo, bajo este axioma que acabamos de platicar, que todo el tiempo estamos comunicando, pues entonces nos comuniquemos bien. Tratemos de armar mensajes que sean lo más correctos posibles. Y estaremos platicando acerca de diferentes tipos de formas en las cuales podemos comunicarnos. Para empezar, estaremos hablando del lenguaje verbal. El lenguaje verbal es la manera en la que nosotros nos expresamos por medio de palabras. Por eso se llama verbal. Utilizamos palabras, la expresión. Sin embargo, dentro de este contexto, al hablar de palabras para comunicar un mensaje, encontramos dos, que es el lenguaje oral y el lenguaje escrito. La diferencia entre estos dos es que el oral se expresa por medio de la voz y el escrito se expresa por medio de palabras, ya sean escritas a mano o escritas a computadora, a través de un mensaje de texto, etc. Todo este proceso para poder comunicar es uno de los elementos más importantes que debemos de considerar. Sin embargo, hoy estaremos platicando específicamente acerca del lenguaje oral, esta manera de expresarnos por medio de nuestra voz y utilizando palabras. Sin embargo, cuando nosotros decidimos enviar un mensaje, lo más importante no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y dentro de esto vamos a encontrar varios tipos de lenguaje. Por ejemplo, el primero, que es un lenguaje kinésico. ¿Qué es un lenguaje kinésico? Vamos a entender a la kinesia como este proceso en el cual nosotros acompañamos las palabras que expresamos de manera oral con movimientos corporales, gestos y ademanes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos o nos expresamos, normalmente hacemos uso de nuestras manos por medio de ademanes. Además de esto, movimientos corporales, por ejemplo, puedo aplaudir, puedo cruzarme de brazos, puedo levantar los brazos, ponerlos en la cintura, o sea, puedo estar moviendo las partes de mi cuerpo. Esos son los movimientos corporales que acompañan a la realización de un buen mensaje. Pero además de esto, también tenemos gestos. Cuando nosotros expresamos un mensaje, lo más correcto sería que nosotros gesticulemos de manera correcta. La gesticulación viene desde que abramos bien la boca para hablar y que las palabras se entiendan claramente como pretendemos decirlas. No sé si alguna vez les ha tocado platicar con alguna persona que no abre mucho la boca cuando habla. Lo más probable es que no logremos entender lo que dice, y esto es por el proceso de la gesticulación. Entonces, cuando toque hacer una exposición sobre un tema, es muy importante que expreses muy bien lo que quieres decir, abriendo la boca lo suficiente para que el mensaje pueda ser entendido. Pero además, no solo se refiere a esta parte. Los gestos también tienen que ver con tener una expresión facial, por ejemplo, una sonrisa, por ejemplo, el que puedas con tus ojos proyectar un mensaje, el que si estás diciendo un tema que es triste, pues no te rías, sino al contrario, tienes que poner una expresión facial o un gesto de esta forma. Si en algún momento tú te sientes incómodo, lo más seguro es que tus gestos lo expresen. Es decir, todo nuestro cuerpo expresa a veces incluso más de lo que decimos, de las palabras que nosotros expresamos. Entonces, este es el primer tipo de lenguaje, que es el kinésico. Hay otro tipo de lenguaje, que es el número 2, que se llama lenguaje proxémico. Este tiene que ver con la proximidad que nosotros tenemos con respecto a las demás personas, es decir, los movimientos. Ya no hablando de movimientos corporales, o sea, los movimientos que tengo en mi cuerpo, sino más bien aquí hablando de la postura, qué tan derecho soy al momento de hablar, ¿no? Incluso la vista, ¿no? Parte de la proxemia es el qué tanto me estoy acercando hacia la persona, qué tanto como que penetro por medio de mi vista hacia esta persona. Pero también se refiere a los desplazamientos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar un mensaje, por ejemplo, en una conferencia o en un aula de clases, en una exposición, etc., lo que sucede es que si hay un grupo de personas, lo más correcto será caminar en este lugar y desplazarnos. Estos desplazamientos no deben ser demasiado rápidos, pero tampoco deben ser demasiado lentos. Y esto hará que captemos la atención de la persona en cuestión. O sea,
la persona va a empezar a darse cuenta de todos estos movimientos que nosotros estamos teniendo y de esta forma podrá reconocer o más bien podremos tener mayormente su atención dentro de este aspecto que es la proxémica. El tercer tipo de lenguaje es el lenguaje icónico. Este tipo de lenguaje tiene que ver con los gráficos, por ejemplo, los colores, el color de una blusa, el color del fondo que nosotros estemos utilizando, por ejemplo, si vamos a presentar un proyecto de una empresa, bueno, desde el logotipo de la empresa, toda esta cuestión de el ambiente en donde lo estemos desarrollando, los colores que se estén utilizando para el espacio físico y también la cuestión del uniforme o de la ropa que se esté utilizando, eso va a enviar un mensaje. Y ese tipo de lenguaje se le conoce como icónico. El siguiente tipo de lenguaje que vamos a revisar es el lenguaje fonético. Esto tiene que ver con los sonidos, la fonética, fonos, sonido. Esto tiene que ver con el lenguaje oral, desde la manera en la que nos expresamos, si vamos haciendo en algunos momentos, levantamos la voz, luego la bajamos, todas estas entonaciones forman parte del lenguaje fonético, pero también se refiere al sonido de nuestra voz. A veces, cuando nosotros nos expresamos con alguna persona, nos expresamos distinto a como lo haríamos en nuestro trabajo y tal vez lo haríamos distinto que con una persona con la que tengamos confianza. El sonido de nuestra voz muchas veces va adecuándose según las necesidades que tengamos. Sin embargo, hay que considerar muy bien qué es lo que yo quiero proyectar y ese será el sonido que yo debo de considerar. Además, dentro del lenguaje, aunque estamos hablando de sonidos, también es importante considerar los silencios o las pausas. Tienen que haber ciertos momentos de cuando nosotros nos expresamos que yo tenga la posibilidad, por ejemplo, para respirar, para tragar saliva, para que yo no me empiece a trabar con respecto a algo. Entonces, es muy importante ir haciendo pausas en cada momento mientras hablamos para recuperar el aliento y poder continuar hablando. También en algunas ocasiones se utiliza música de fondo para poder ambientar la presentación que yo esté dando. Esto también forma parte del lenguaje fonético. Otro tipo de lenguaje que podemos encontrar es el lenguaje científico. Este lenguaje científico es utilizado por los profesionistas de un tema en específico, que también son conocidos como tecnicismos. Los tecnicismos son palabras que utiliza un grupo de personas. Por ejemplo, en el área de la medicina, seguramente los médicos, las enfermeras o personas encargadas del tema de la salud se van a encontrar con diferentes términos que para ellos es algo muy normal. Sin embargo, para nosotros puede resultar algo complejo poder interpretar qué es lo que ellos quieren comunicar. Tiene que ver con el tipo de lenguaje que nosotros estamos utilizando. También existe el lenguaje literario. El lenguaje literario es conocido como este lenguaje que se utiliza dentro de algunos autores del género lírico, ¿no? Por ejemplo, autores de cuentos, de novelas, de poemas, de mitos, leyendas, fábulas, epopeyas, diferentes historias que tienen que ver con la ficción. Muchas veces en este tipo de lenguaje que se utiliza en el lenguaje literario es muy artificioso. Por ejemplo, Shakespeare, si ustedes han tenido la oportunidad de leer alguna de sus obras, se darán cuenta que la manera en la que articula las palabras es muy artificioso, es decir, es muy elaborado. Esto es parte del lenguaje literario. Sin embargo, hay escritores que no precisamente escriben de esa manera y lo hacen de una forma más coloquial. Otro tipo de lenguaje es el lenguaje formal. Este lenguaje formal es conocido como impersonal y normalmente se utiliza la palabra usted, ¿no? Hablándole de usted a la persona. Por ejemplo, buenos días, ¿cómo está usted? O a veces ni siquiera utilizamos el usted, pero refiriéndonos a la persona, hablándole en ese sentido. Por ejemplo, estoy muy feliz porque pudo llegar a ver esta presentación. No mencionamos el usted, sin embargo, estamos refiriéndonos de manera impersonal a la persona. Este lenguaje formal tiene que cuidar mucho, como su nombre lo menciona, las formas de expresión.
Hay que cuidar las palabras que utilizamos en el momento que lo utilizamos y ser lo más conscientes posible al momento de expresarnos. Ser también muy correctos y atinados con las palabras que elegimos para presentar nuestro mensaje. El siguiente tipo de lenguaje es el lenguaje informal. Este es el que utilizamos de manera más coloquial. Este tipo de lenguaje es totalmente natural, popular, como mencionaba también, coloquial. En este tipo de lenguaje no cuidamos tanto las formas, sino podemos expresarnos con mayor confianza, de manera un tanto libre, para poder expresarnos de una manera adecuada. A esto se le conoce como lenguaje informal. ¿Cuándo lo utilizamos? Normalmente llegamos a utilizarlo cuando queremos expresarnos, por ejemplo, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros y es un lenguaje en el cual no pensamos tanto qué vamos a decir. Digamos que en este tipo de lenguaje podemos ser un poco más nosotros y expresarnos de manera libre. Sin embargo, hay otro tipo de lenguaje que se le llama lenguaje artificial. A este tipo de lenguaje es cuando una persona intenta de manera premeditada empezar a hablar de cierta forma que no es precisamente su forma de ser. Por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado que muchas personas cuando quieren dirigirse a jóvenes utilizan palabras que creen que los jóvenes utilizan. Sin embargo, a veces no es así. La idea aquí es que la persona conscientemente trata de imitar a la persona con la que se va a comunicar. Y eso va a traer un gran problema porque entonces el mensaje que va a ser enviado no va a hacerse de manera correcta y entonces se escucha muy fingido o muy forzado la manera en la que nos expresamos. Tal vez empezarán a escuchar palabras con las que normalmente esta persona nunca se ha expresado, pero no en un sentido formal, sino tratando de imitar al grupo al que está dirigiéndose. Ese es un error porque en muchas ocasiones no se escucha de manera adecuada y la persona por la cual nosotros estamos decidiendo cambiar notará que no es nuestra forma normal de comunicarnos. Sin embargo, existe y sabiéndolo utilizar de una manera adecuada, también podría ser un muy buen elemento para poder comunicarnos. El último tipo de lenguaje que vamos a ver, que no son los únicos que existen. Hay muchos tipos de lenguaje más, sin embargo, los que acabo de mencionarte son los más importantes. El último es el lenguaje científico. Este lenguaje científico tiene que ver con cierto grupo de personas que corresponden a un mismo gremio. Si recuerdas, también tiene que ver con el lenguaje técnico-científico que veíamos hace un momento, o sea, que forman parte de un mismo grupo de personas. Estos son los temas que corresponden a esta unidad de aprendizaje número 2. Te invito a que sigas revisando estos videos para que sigas aprendiendo y obteniendo las herramientas necesarias para cada vez mejorar en tu expresión oral y escrita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!